Dios viene a restaurar ese pasado. Hoy viene a hablar a nuestra vida de una manera maravillosa. Es capítulo 9, versículo 14 y dice la pregunta sobre el ayuno. Entonces, la primera enseñanza habla sobre el ayuno. ¿Y qué quiere decir esto? En el versículo 14 dice así: entonces vinieron a él los discípulos de Juan diciendo: ¿por qué nosotros y los fariseos ayunamos muchas veces y tus discípulos no ayunan? Entonces aquí, contexto. ¿Qué es lo que estaba pasando? Que los discípulos de Juan, o sea, el primo de Jesús, tenía discípulos. Y hacen una pregunta y dicen: ¿por qué nosotros, o sea, los discípulos de Juan, y los fariseos, que recordemos que los fariseos eran los religiosos, los que se basaban en las reglas tal cual religiosas y no se salían de ese encuadre, esta acción de estar ayunando, y dice: y tus discípulos no ayunan? Y hay una contestación de Jesús, y Jesús les dice: ¿acaso pueden los que están de bodas tener luto, entre tanto que el esposo está con ellos? Pero vendrán días cuando el esposo se les será quitado y entonces ayunarán. La primera vez que llegó esta palabra a mi vida, estaba pasando por ese proceso, como yo ya lo he contado aquí. Algunos han escuchado ese testimonio de mi separación. Esta palabra habla de Jesús, de cuando dice: el esposo se te será quitado, porque nosotros somos la esposa por ser la iglesia. Pero cuando yo estaba pasando por ese momento de separación, el esposo se me había quitado. Literalmente se me había quitado. ¿Y qué es lo que estaba sucediendo conmigo? Pues cuando algo se te quita en tu vida, cuando tú pierdes algo, como también hay un video en mi perfil que puse: perdí mi trabajo, estoy de luto porque perdí mi trabajo, hay una pérdida. Y cuando tú pierdes algo, pues empiezas en un luto, empiezas a entristecerte, empiezas a un quebrantamiento, empiezas en un sufrimiento. Y en ese momento, literalmente, pues el esposo se me había quitado. ¿Y qué es lo que estaba pasando? Que yo empezaba a tener una relación con Dios. Yo necesitaba un encuentro con Él. ¿Por qué? Porque se me había quitado. Y entonces empecé a conocerlo más. Es necesario que se quiten ciertas cosas de tu vida, pases ciertos procesos, que tal vez te quedes sin trabajo, que si tal vez te quedes sin esa pareja, que tal vez te quedes sin ese proyecto, que tal vez te quedes sin ese amigo, que tal vez pierdas a alguna persona. Y es necesario a veces para poder estar en esa relación con Dios, para buscarlo, para quererlo conocer, para en verdad querer estar en su presencia. La fe va a comenzar siempre desde una necesidad genuina. Por eso es que ellos hacen una pregunta y dicen: ¿por qué nosotros estamos ayunando muchas veces, pero tus discípulos no ayunan? ¿Por qué? Porque sus discípulos tenían al esposo, tenían a Jesús ahí. En el 16 dice: nadie pone remedio de paño nuevo en vestido viejo, porque tal rendimiento tira del vestido y se hace peor la rotura. Dice aquí que no va a poner remedio a algo viejo. ¿Qué quiere decir eso? Que dice: no voy a poder remendar con un paño nuevo, con algo nuevo que voy a hacer en tu vida, siendo todavía o teniendo todavía actitudes, pensamientos de lo que tú eras antes. Él necesita que soltemos todo lo viejo, todo lo que era de la vida de antes de conocerlo, antes de creer en Él, para que Él pueda trabajar. Ni echa vino nuevo en odres viejos. De otra manera, los odres se rompen y el vino se derrama. Los odres se pierden, pero echan el vino nuevo en odres nuevos, y lo uno y lo otro se conservan juntamente. Yo no sé si ustedes conozcan un odre, pero yo me di obviamente a la tarea de buscar qué era un odre. Y pues un odre es como si fuera una botellita, pero esta es como de piel de un animal. Aquí está la definición.
Dice que es como una botellita de cuero, generalmente de cabra, que va cosido y va como pegado por todas partes, menos por lo que le correspondía al cuello del animal. Y este era como un contenedor de líquidos, ya sea de vino o de aceite. Que esta como botellita, dice que no se puede echar vino nuevo en esta botellita. Porque si tú echas vino nuevo en una botella vieja, se echa a perder el vino. Para que se conserve el vino necesita estar como en una botella nueva, o sea, en un odre nuevo para poder echar el vino nuevo. Cuando esta palabra llega a mi vida, yo estaba pasando en una situación de mi vida que estaba como en un conformismo en algunas áreas de mi vida. O sea, yo estaba muy cómoda con mi situación, pero quería cambios, pero quería que mi vida fuera diferente, pero quería crecer espiritualmente, pero quería crecer en mi trabajo, pero quería crecer en muchas maneras, en muchos conocimientos, en la maduración espiritual, pero yo estaba muy cómoda. Y cuando llega esta palabra, me dice Dios, ok, tú quieres todo eso, yo conozco el anhelo de tu corazón y yo no me niego a darte ciertas bendiciones, porque tú sabes que lo que yo quiero para mis hijos es que en todo les vaya bien, pero hay una cosa que está pasando en este momento y es de que yo no puedo hacer cosas nuevas en ti, yo no puedo transformarte a ti si tú sigues en ese odre viejo. Porque lo que yo deposite ahí, de tal manera se va a echar a perder. Entonces necesito que estés en un odre nuevo para que todo lo que yo deposite sea de grande bendición para tu vida. Entonces me decía, tienes que salir de ahí, tienes que salir de esa zona de conformismo, de esa manera de seguir viviendo igual. No significa que nosotros nos quedemos ahí con esas actitudes, con ese pasado, que como les digo es un pasado y viene a nuestro presente a recordarnos que tú no puedes salir de ahí, que tu negocio no va a prosperar, que tú no vas a crecer espiritualmente, que tú no eres nadie, que tú vas a seguir haciendo esas mismas cosas que te están destruyendo, y viene el pasado a quererte mantener ahí, a atarte ahí. Pero cuando tú dices, ya no pertenezco ahí, porque yo he decidido creer, porque yo quiero que Dios vaya cambiando mi vida. Entonces es ahí cuando dices, ok, lo que quiero es ser transformado y tener un odre nuevo para que Dios pueda formarme. Lo que estaba hablando aquí Jesús a aquellos que se acercaron a decir, en primer lugar, porque hablaba del ayuno, que el ayuno no es un ritual vacío. Y esto lo hemos hablado en otras enseñanzas, porque ya hemos hablado de la enseñanza del ayuno, para qué es, cómo se hace, cuáles son los beneficios de hacer el ayuno. Pero hablábamos también de ese ayuno que muchas veces lo hacen como ritual, que lo hacen sin saber por qué y solamente lo hacen solamente como una costumbre. Jesús les responde que el ayuno tiene sentido en ciertos momentos. O sea, el esposo está presente, es un tiempo de gozo y no de luto. Y lo hemos podido comprobar nosotros mismos cuando tenemos una relación con Dios. Tú puedes tener gozo en medio de la tormenta, tú puedes tener paz en medio de la tormenta. Cuando algo es quitado de tu vida, será tiempo de estar en ayuno, de estar en la presencia de Dios, de buscarlos. Vas a tener esa necesidad genuina en la cual vas a ir a buscar. Porque esa necesidad debe de ser auténtica en el corazón. No debe de ser el buscar a Dios por una rutina religiosa o por alguna costumbre. Porque cuando Dios toca nuestra vida, nuestro corazón, Él hace algo nuevo con cada uno de nosotros. Por eso es que Él utiliza dos enseñanzas. Una, la de la ropa vieja, que se rompe más, que se daña más si pone algo nuevo en algo viejo y que es necesario quitar lo viejo. Habla también de los odres viejos que se van a reventar si pone algo nuevo ahí, que se van a echar a perder. Que la enseñanza de hoy es que Jesús no puede mezclar las cosas viejas
con las cosas nuevas. Él no va a ser un parche para que tú seas restaurado, sino que Él va a hacer un cambio, una transformación total de nuestros corazones, de nuestra vida, de nuestra identidad, de nuestras actitudes. Porque hoy Jesús viene a traer algo nuevo a tu vida. Hoy viene a traer una relación viva, no una religión de reglas muertas, como lo hacían los fariseos, como probablemente también lo hacían los discípulos de Juan. Es necesario que no sigamos con una mentalidad vieja. Cuando nosotros nos mantenemos en esta mentalidad vieja, nos dejamos llevar por las apariencias, nos dejamos llevar por el orgullo y nos dejamos llevar por un legalismo. ¿Y qué quiere decir esto? El legalismo es una forma de vivir, la fe enfocada en reglas. ¿Qué es lo que común pasa? Y yo les he hablado que precisamente por eso en este live no compartimos de una religión o una interdenominación, porque estas se basan como seres humanos, ponen reglas, van enseñando de generación en generación, que en su palabra somos llamados a tener una relación viva. Y es lo que yo les digo, en este live se habla de tener una relación con Dios. No importa tu religión, si tú has creído en que Jesús es tu Salvador, si tú crees en Dios, tú puedes tener una relación con Él y puedes ser transformado. ¿Qué es lo que dice la palabra? Dios nos acepta a cada uno con todo lo que somos. Transforma nuestras vidas, les voy a decir por qué. Podemos venir a Él dolidos, quebrantados, de una vida de adicción, de una vida de destrucción. Tal vez hemos hecho cosas muy feas. Si lo conoce papá, si lo conoce mamá, si lo conoce tu familia, podría ser señalado. Si lo conoce tu iglesia, si lo conoce un amigo, tus compañeros de trabajo, podría ser señalado. Yo no sé qué es lo que hayas hecho en tu pasado. Hayas hecho cosas que te han dañado tu alma, tu corazón, que sientes que tú no tienes remedio. Tú crees que Dios no te va a aceptar, que Dios no te va a perdonar, que jamás te va a perdonar. Tú lo crees. Y Él te acepta. Muchas veces nosotros estamos en sus caminos y volvemos a caer en el mismo bache, en la misma situación, en las mismas actitudes, en los mismos hábitos, en las mismas adicciones, en las mismas cosas que te están alejando de Dios. Pero Dios nos acepta por gracia, por compasión, por amor a ti. La justicia de Dios es diferente a lo que un ser humano puede hacer, puede decir. Porque su amor tan grande es aceptarnos por gracia. ¿Y sabes por qué? Porque cuando tú conoces, cuando tú te das la tarea, no que nadie te lo cuente, no que nadie, como ponían por aquí una personita de que te lavan el cerebro y que te la... No porque alguien te lo cuente, no porque alguien te dé una enseñanza. Yo te invito de verdad que vayas a conocerlo, que nadie te lo cuente, que nadie te lo diga, porque no tienes una experiencia con Dios, porque no tienes una relación con Dios. ¿Por qué no lo intentas? ¿Por qué no dejas de creer todo lo que las personas lo están diciendo? ¿Por qué no vives esa relación donde podrás comprobar quién es Dios? Que es cuando venimos como si fuera una oveja lastimada, ensangrentada, una fe tal vez ya desgastada, pero somos transformados. Cuando Dios te abraza y te dice, ven porque yo te voy a sanar, voy a vendar tus heridas. Yo voy a cambiar todo eso que te ha destruido en ti. Porque una religión puede hacerte creer que debes de cumplir normas. Siempre debemos de confiar en su gracia, no en seguir una serie de normas. Porque solo tienes que hacer las cosas por cumplir, porque no se trata de hacer cosas espirituales, solo por obligación o solo por una apariencia. Dios en su palabra no nos manda a cumplir una religión. Cuando tú en verdad quieres conocer a Dios,
y empiezas a escudriñar su palabra y empiezas a hablar con Él todos los días, que sea tu amigo, que sea tu padre, que sea tu consejero. Él nos llama a una vida renovada, a un ayuno sincero, a una adoración verdadera. Nos llama a cambios reales, que todo lo que nos enseña en su palabra día con día, vayamos a ponerlo en acción. Lo que quiere Él es que seamos como un odre nuevo. ¿Y cómo es un odre nuevo? Es flexible, es blandito para ser trabajado, moldeado, limpio, dispuestos a ser llenos por el Espíritu Santo. Porque Jesús no vino a mejorar tu pasado. Jesús no vino a transformar tu vida antigua. Jesús vino a darte una vida completamente nueva. Las cosas viejas pasaron. Todo lo que hiciste ayer, todo lo que hiciste en tu pasado, hace unos meses, hace unos años, si tú has decidido el día de hoy tener una relación con Dios y crees en Él y lo crees como tu único Salvador, no permitas que todo lo que va a ir depositando en ti, identidad, hábitos, actitudes, consejos, enseñanzas, esté en un odre viejo, en un corazón viejo. Permite que te transforme, permite que depure, permite que saque todo lo que no te sirve en tu vida. Dice, leer su palabra durante el día me llena el alma, aún en momentos difíciles que estoy pasando. Exacto, Julieta. Cuando tú tienes una relación con Dios, eres fortalecido en momentos difíciles. Probablemente eso es lo que menos quieres. Tienes tantos problemas, tantas cosas difíciles que dices, lo menos que quiero es esto. Una religión, el estar escudriñando su palabra, el estar hablando con Él. Pero es lo que más necesitas. Buscarlo en momentos difíciles porque Él te va a dar dirección. Porque Él va a transformar tu corazón. Si estás teniendo estos pensamientos negativos, que dudas de lo que Dios te ha prometido, experiméntalo. Creencias limitantes, creencias que nos limitan a crecer en muchos aspectos. En este caso podría ser esas creencias de maduración espiritual. Te sentas en una creencia de que te dice, no, es que Dios es así, no, es que Dios te va a castigar, o si no obedeces ciertas, como lo decíamos, ciertas reglas, estás desobedeciendo y no estás cerca de Dios y no estás haciendo eso. Solo son cosas que vienen a hablarte y tú haces una creencia de acuerdo a lo que te hablaron. Pero eso te va a limitar y no vas a crecer espiritualmente. ¿Quieres tener una relación con Dios? ¿Quieres crecer espiritualmente? ¿Quieres madurar espiritualmente? Si tú sigues quedándote con esas creencias limitantes, hasta ahí va a dar tu fe, hasta ahí vas a conocer a Dios y te vas a seguir preguntando quién es Dios, cuál es la personalidad de Dios, qué quiere Dios para mi vida, cómo puedo tener una relación con Él. Te vas a quedar ahí. Pero cuando tú quieres salir de esas creencias que te limitan y quieres crecer en el ámbito que tú quieras, laboral, espiritual, ¿qué vas a hacer? Vas a ir a comprobarlo, vas a romper con esas creencias limitantes. Ok, me dijeron esto de Dios. Ok, me dijeron esto de un trabajo que es así y así, que es difícil el entrar a este trabajo porque me dijeron que es esto. ¿Y por qué no voy y lo compruebo? Y rompo con esa creencia. Y entonces me doy cuenta si es verdad o si no es verdad. Porque muchas veces te vas a dar cuenta que no es verdad, que no es como te lo dicen, que no es como te lo cuentan. Es necesario que pongamos este corazón dispuesto para que podamos ser renovados por completo. Estamos en San Mateo, capítulo 9, versículo 18. Y dice así, la hija de Jairo y la mujer que tocó el manto de Jesús. Dice así la palabra de nuestro Dios. En el versículo 18, capítulo 9. Mientras él les decía estas cosas, vino un hombre principal y se postró ante él, diciendo, mi hija acaba de morir, mas ven y pon tu mano sobre ella y vivirá. En el 19 dice, y se levantó Jesús y le siguió con sus discípulos. Y he aquí una mujer enferma de flujo de sangre, desde hacía 12 años se le acercó por detrás y tocó el borde de su manto, porque decía dentro de sí,
Si tocara solamente su manto, seré salva. Pero Jesús, volviéndose y mirándola, dijo: Ten ánimo, hija, tu fe te ha salvado. Y la mujer fue salva desde aquella hora. Al entrar Jesús en la casa del principal, viendo a los que tocaban flautas y la gente que hacía alborota, les dijo: Apartaos, porque la niña no está muerta, sino duerme. Y se burlaban de él. Pero cuando la gente había sido echada fuera, entró y tomó de la mano a la niña, y ella se levantó. Y se difundió la fama de esto por toda aquella tierra. ¿Qué hay detrás de esta historia? Ahora lo vamos a saber. Vamos a San Marcos 5, del 21 al 43. Pasando otra vez Jesús en una barca a la otra orilla, se reunió alrededor de él una gran multitud, y él estaba junto al mar. Entonces Jesús baja de la barca, se le acercan muchas personas de nuevo, y vino a él uno de los principales de la sinagoga, y se llamaba Jairo. Y luego que le vio, se postró a sus pies. ¿Qué es lo que pasó aquí? Bueno, pues dice que Jairo era uno de los principales de la sinagoga. A ver. Para empezar, ¿qué era una sinagoga? Una sinagoga era un espacio sagrado donde los judíos se reunían para orar y estudiar las escrituras. Entonces, era un lugar donde pues pasaban tiempo en la presencia de Dios, orando y escudriñando la palabra. Pero dice que Jairo era uno de los principales de la sinagoga. ¿Qué quiere decir esto? Que Jairo tenía un puesto bastante importante porque estaba en la sinagoga. Cuando vio a Jesús, se postró a sus pies. Que había una humildad, que a pesar de que él podía tener un puesto muy importante y ser de los principales por los religiosos, por los fariseos, que lo veían muy superior, él vino a Jesús y se postró a sus pies en humildad. Y le rogaba mucho diciendo: mi hija está agonizando. Ven y pon las manos sobre ella para que sea salva y vivirá. Jesús iba caminando con Jairo. Atrás de ellos venía mucha gente, así como sus discípulos. Y él iba hacia la casa de Jairo porque su hija estaba agonizando. Y le apretaban. Quiere decir que entonces había como empujones. Hay una mujer que desde hacía 12 años padecía flujo de sangre. No era un año, no eran 2 años, eran 12 años que estaba padeciendo esta mujer con el flujo de sangre. Yo les pregunto, no sé cuántos de ustedes, de los que están aquí presentes, han estado pasando por alguna enfermedad, por alguna situación, por alguna ansiedad, por alguna depresión. Tal vez perdieron a un ser querido. Y ha pasado 1 año, ha pasado 2 años, ha pasado 3 años, ha pasado 10, ha pasado 12 años, tal vez más. ¿Y cómo es que ustedes se sienten? ¿Qué es lo que ustedes están pasando? ¿Cómo se siente su mente? ¿Cómo se siente su cuerpo? ¿Cómo se siente su fe? ¿Cómo se sienten espiritualmente? ¿Cómo está su alma? ¿Se podrían imaginar cómo estaba esta mujer? Porque hay algo más. Dice que había sufrido muchos médicos, que había gastado todo lo que tenía. ¿Has buscado en todo lugar algo que te sane? ¿Algo que restaure tu alma? ¿Algo para ya no sentir ese dolor de esa pérdida? ¿Has querido sanar de alguna adicción? Y has intentado de todo. Y has gastado de todo, pero tal vez no has encontrado nada. Nada que te pueda sanar, nada que te quite ese vacío en tu alma. Dice, nada había aprovechado. Antes le iba peor. Que sin tener una relación con Dios, cada vez te va peor. Quieres hacer las cosas de acuerdo a tu entendimiento, tomas decisiones y dices, yo puedo encontrar a alguien que me ayude a sanar, alguien que me ayude a quitarme este dolor en mi alma, tal vez buscando felicidad momentánea de muchas maneras, tal vez buscando placer en la carne para no sentir, para quitarte ese dolor, esa situación que te está agobiando.
Tal vez has estado también pasando por alguna necesidad económica ya por muchos años. Tal vez estés en una relación, como yo que estuve 11 años en una relación y no podía salir de ahí. Y era un círculo que estaba lastimando mi vida, que estaba lastimando mi corazón, que estaba lastimando mi integridad. Y intentas de todo. Tratas de salir de ahí y no puedes. Pero dice en el 27, cuando oyó hablar de Jesús, vino por detrás entre la multitud y tocó su manto, porque decía, si tocara tan solo su manto, seré salva. Y dice en el 29, y enseguida la fuente de su sangre se secó y sintió en el cuerpo que estaba sana de aquel azote. Porque no olvidemos que esta historia comenzó con Jairo. ¿Cómo se pudo haber sentido? Su hija estaba a punto de morir. Y Jesús se detiene a esta situación con la mujer. Pero quiero que ustedes piensen cómo se sentía Jairo cuando Jesús se detiene a hacer este milagro en la vida de esta mujer. Luego Jesús, conociendo a sí mismo el poder que había salido de él, volviendo a la multitud, dijo, ¿quién ha tocado mis vestidos? Sus discípulos le dijeron, ¿ves que la multitud te aprieta y dices quién me ha tocado? Hablábamos el día de ayer que Jesús conoce nuestros pensamientos, nuestras acciones y hasta nuestro corazón. Jesús conoce todo. Jesús sabía quién. Y lo pregunta a todas las personas que estaban ahí. Tuvo la valentía de lo que hizo en frente de las personas, dijo lo que había hecho. Y él le dijo, hija, tu fe te ha hecho salva, ve en paz y queda sana de tu azote. Mientras él aún hablaba, vinieron de casa del principal de la sinagoga, diciendo, tu hija ha muerto, ¿para qué molestas más al maestro? O sea que mientras sucedía todo esto, llegaron con Jairo y le dijeron, oye, tu hija ya se murió, ya no lleves al maestro, ya no tiene caso, ya no tiene sentido. No quiero imaginar si fuera yo. ¿Qué es lo que sentiría en ese momento viendo cómo Dios sana a otra mujer? Cuando yo llegué primero, cuando yo soy un hombre poderoso en la sinagoga y me están dejando de último y aparte de eso me dicen que mi hija ya se murió. Pero Jesús, luego que oyó lo que decía, dijo al principal de la sinagoga, no temas, cree solamente. Si Dios te dijera en este momento, no temas, cree solamente, aunque veas todo lo contrario, ¿lo creerías? Dice en el versículo 27, y no permitió que le siguiese nadie sino Pedro, Jacobo y Juan, hermano de Jacobo. Y vino a casa del principal de la sinagoga, y vio alboroto y a los que lloraban y lamentaban mucho. Y entrando les dijo, ¿por qué alborotáis y lloráis? La niña no está muerta, sino duerme. Se burlaban de él. Mas él, echando fuera a todos, tomó al padre y a la madre de la niña, a los que estaban con él, y entró donde estaba la niña. Y tomando la mano de la niña, le dijo, Talita cumi, que traducido es, niña, a ti te digo, levántate. Y luego la niña se levantó y andaba, pues tenía 12 años, y se espantaron grandemente. Pero él les mandó mucho que nadie lo supiese, y dijo que se le diese de comer a la niña. Qué grande mensaje tiene hoy Dios para nuestra vida. ¿Pudieron imaginarse la situación que estaba viviendo cada uno de ellos, tanto la mujer como Jairo? Porque en aquellos tiempos, aquellas mujeres que tenían ese flujo eran rechazadas porque se decían que eran impuras. Ella se acerca a la multitud, arriesgándose al rechazo solo para tocar el borde del manto de Jesús. Era una mujer marginada por su condición. La señalaban, le decían impura y según la ley no debía tocar a nadie por impura. Eso incluía a Jesús. Lo que hizo ella fue romper una norma, rompió una regla religiosa, una norma social. En ese momento era un maestro respetado. ¿Cuántas veces no te has sentido señalado? Tal vez has hecho algo que tu familia, que tu iglesia,
que tu esposo, que tu esposa, que tu hermano, que tus hermanos, que tus compañeros de trabajo te marginan por ser de una manera totalmente diferente, por seguir la palabra de Dios, por tu condición social en la que te encuentres, tal vez por una enfermedad. Una religión puede caer en estos dogmatismos de señalar por qué se viste de esta manera, por qué está tatuado, por qué se peina de esta manera. Sé valiente y acércate. Que no te detenga el que otros te vayan a decir lo que hiciste está mal, que no te detenga el rechazo, que eso no sea lo que te aleje más de Dios. Jesús sintió que salió el poder de él y preguntó quién lo tocó. Para poder decir yo fui, se necesita valentía, porque estaba tras una multitud como impura. Ella revela lo que hizo, porque tal vez esa fe no era perfecta y tal vez tu fe no sea perfecta. Tal vez falta mucho crecimiento, tal vez como lo que hablábamos ayer, falta poner esa fe activa. Tal vez falta tener una fe radical como hablábamos ayer de Mateo. Tal vez no es perfecta tu fe. Hay algo que hizo Jesús. Por gracia, Él nos perdona, Él nos redime. Él está con los brazos abiertos y entonces cuando Él hace eso y conocemos quién es la personalidad de Dios, wow, somos transformados porque dices, Dios, ¿cómo me puedes amar tanto? No merezco que me ames, no merezco que me perdones. Jesús no la regaña, sino que hace una afirmación pública por aquella mujer que todo mundo la señalaba. Y Dios te dice así, yo hago una afirmación pública sobre tu vida esta noche. Esta mujer lo que tenía en sus pensamientos es que sería reprendida, sería avergonzada públicamente. Pero Jesús hizo todo lo contrario. La llamó hija y hoy te llama hijo, hoy te llama hija. Esta es la única vez en que la palabra de Dios llama hija a alguien. Dios no te rechaza. Tal vez una religión, tal vez una interdenominación, tal vez tu papá, tal vez tu mamá, tal vez tu hermano, tal vez un compañero de trabajo, tal vez tu mejor amigo te ha rechazado por alguna situación, porque has tenido un error, porque te has equivocado. Dios te dice, hijo, hija, en mí tienes identidad, yo te la doy. No pienses que no eres nada, ni nadie, que no tienes valor, porque conmigo eres tan preciado. Al llamarle hija, hay una cercanía de familia, de amor, porque aun cuando el mundo te pueda rechazar, Jesús te llama por nombre, como hijo o hija, y te recibe. Él te recibe esta noche, como le dijo Jesús, hija, tu fe te ha hecho salva. Y hoy te dice a ti, tal vez tu fe no es perfecta, pero hijo, tu fe te ha hecho salva. Así que ve en paz y queda sana de esa situación. Tal vez su fe de ella fue silenciosa, tal vez su fe de ella fue temerosa. Y probablemente la tuya también ha sido así. Porque llevas 12 años, porque llevas 5 años, porque llevas 2 años, porque llevas meses con la misma situación. Tienes una fe silenciosa y temerosa. Pero Jesús honra la fe. No importa si tu fe viene de un corazón roto, de un corazón herido, de un corazón inseguro, de un corazón imperfecto, porque no somos perfectos, porque todos pecan, porque todos lastiman, porque todos se pueden equivocar. Cuando ella toca el manto, ella es sanada de esa situación física por la que estaba pasando. Pero hay algo más que hizo Jesús, que ella supiera que ella no vino a robar un milagro, sino en el momento que ella tocó el manto de Jesús, ella fue amada, fue escuchada. Y hoy Dios te dice, eres escuchado y eres amado. Yo quiero restaurar tu dignidad públicamente ante los demás y por eso estoy haciendo un contexto alrededor tuyo. Hay situaciones donde nadie puede ayudarte. Tal vez estás luchando con una enfermedad, estás luchando con ansiedad, estás luchando con una carga emocional, con una carga económica y tal vez nadie pueda ayudarte. Pero Jesús
puede tocar lo que nadie puede sanar. Dios puede restaurar lo que nadie puede restaurar. Para Él no hay imposibles. Hoy Jesús habla a tu corazón y te dice, acércate con fe, porque yo quiero tocar tu vida, porque yo quiero tocar tu corazón. No importa cómo sea tu fe en estos momentos, pero si tú le crees en su palabra, en sus promesas, tu fe puede ser silenciosa, pero Jesús siempre te va a escuchar. No importa cuán roto o rota te encuentres el día de hoy. No importa qué tan cansado estés de esos 5, 10, 12 años y tu fe ya está cansada. Sientes que ya no puedes más, quieres tirar la toalla. Pero si hay fe en ti y si está dirigida a Él, esa fe tiene poder. ¿Qué dice su palabra? Si tan solo tuvieras fe, como un granito de mostaza, tú podrías decirle a esa montaña, muévete, y se moverá. ¿Recuerdan que les dije qué es lo que estaba pasando con Jairo cuando él vio que Jesús se detuvo en vez de seguir hasta su casa para que su hija no muriera? Mientras Jesús sanaba a la mujer, le avisan a Jairo que su hija murió. La espera de un milagro no significa olvido. ¿Has orado mucho por sanidad? ¿Has orado mucho por un ser querido que no ha sido transformado? ¿Has orado mucho por ese trabajo? Dios tiene el control. Incluso cuando pensamos que ya llegó tarde, que esa promesa va a llegar demasiado tarde. Eso es lo que nosotros pensamos. Hay algo dentro de ti que te dice ya no hay esperanza. Hay una palabra que le dice Jesús a Jairo cuando le dicen ya no tiene caso que vaya el maestro, ya murió tu hija. Y Jesús le dice, no temas, cree solamente. Cuando leíamos la historia ustedes se pueden dar cuenta que empezamos con Jairo y que su hija estaba entre la vida y la muerte. Y luego nos seguimos con la historia y entonces es como si Jairo se hubiera quedado en pausa. Y continuamos con la historia, pero eso no significaba que Jesús había olvidado la situación de Jairo. Que para Dios no importa si tienes una buena posición social, si tienes un cargo mejor de trabajo, si tal vez obedeces las reglas religiosas. No dio prioridad a aquel que tenía un cargo muy importante. Simplemente fue a su tiempo de Dios, porque Él conoce qué es lo que debía de haber en ese contexto, el momento y la manera que debía haber llegado este milagro. No en el momento de Jairo, no en el momento de la urgencia. Dios tiene el control, aun cuando pienses que ha llegado tarde o que llegará tarde. Hoy Dios nos dice, no temas hijo, no temas hija, cree solamente. Jairo y la mujer fueron escuchados igual en esa necesidad. Jesús no solo sana tu cuerpo, esta noche quiere sanar tu corazón. Hoy quiere sanar tu pasado. Hoy quiere sanar tu vergüenza.